Bueno, pues muy buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia Down. En la tarde de hoy tenemos una conferencia muy especial, ya que vamos a presentar una novela gráfica en la que Down España ha tenido la suerte de colaborar apoyando su edición y distribución. Esta novela gráfica se titula Tranquila, la suerte de haber tenido un hermano con síndrome de Down. Y cuenta la historia de Jessica y Sergio, dos hermanos valencianos a los que muchos de los que nos estáis viendo seguro que habéis conocido en alguno de nuestros encuentros nacionales de hermanos que celebramos cada año. Sergio, uno de los protagonistas de Tranquila, tenía síndrome de Down, pero como todos, también tenía otras cosas que lo definían. Pues su energía, su apetito, su amor por el baile y muchas otras facetas que Jessica nos cuenta en el relato y que vamos descubriendo con la lectura del cómic Tranquila. La participación de Down España en la distribución de este cómic ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación 11, una institución que desde hace muchos años es clave en la vertebración de la federación y en el impulso de numerosas actividades que nos permiten atender las necesidades de las familias que conforman Down España. Para presentarnos Tranquila, contamos hoy con su autor, con la presencia de su autor, Santi Selví, con la presencia de la protagonista, Jessica Requena, y también han tenido la amabilidad de acompañarnos el presidente de Down España, Mateo Sansegundo, y el jefe del Departamento de Operaciones de la Fundación 11, Alberto Vaquero. Antes de comenzar, os recuerdo que estamos grabando la presentación y que durante los últimos 15 o 20 minutos tendremos un espacio para hacer preguntas, como siempre, por escrito a las personas que nos acompañan. Las podéis ir escribiendo en el icono que tenéis abajo de vuestras pantallas y, como siempre, yo se las trasladaré en esos últimos 15 o 20 minutos. No me extiendo más y cedo la palabra a Mateo Sansegundo, presidente de Down España. Mateo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues, como has dicho muy bien, agradecer la presencia de Alberto Vaquero de la Fundación 11, que como muy bien dices, siempre están con nosotros apoyando a todas las personas con discapacidad y haciendo posible actos como el de hoy y publicaciones como la que vamos a presentar hoy. Y agradecer también, sobre todo, pues, a Santi y a Jessica que estén con nosotros también, porque ellos son los verdaderos artífices de esta historia, ¿no? Desde que se planteó esta historia, yo creo que hace ya pues bastante tiempo, no recuerdo cuánto, pero bastante tiempo, en Down España nos pareció que era una historia muy interesante, que había que apoyar y que esta historia tenía que ver la luz. Y yo creo que al final pues lo que se ha conseguido pues es bastante interesante y bastante más de lo que al principio podíamos pensar, ¿no? Yo no soy un gran lector de cómics, pero sí que lo era en una época determinada, ya hace muchísimos años, ¿no? Y reencontrarme con este cómic, porque la verdad es que leía pocas, con esta novela gráfica, ¿no? Me resultó pues muy agradable, ¿no? Es muy fácil de leer, muy agradable de leer, porque yo tenía cierto reparo hacia las historias gráficas. Y nos cuenta una historia que enseguida hacemos nuestra, porque sobre todo las familias que tenemos una persona con síndrome de Down, pues entendemos perfectamente todas las situaciones y todo lo que ocurre. Y es una historia que compartimos profundamente, pues no solamente las familias, como digo, sino yo creo que muchas personas también cuando la lean, ¿no? Desde Down España siempre hemos creído que la importancia de los hermanos es máxima, si no hay ninguna circunstancia especial, pero cuando hay además una persona, uno de los hermanos tiene síndrome de Down, pues la situación todavía es muchísimo más importante. Los padres siempre, yo creo que tratamos a nuestros hijos con síndrome de Down, preocupándonos muchísimo más de ellos, dejándoles menos autonomía, y son los hermanos los que siempre hemos dicho es que realmente lo que hacen es bajar a la realidad, por un lado a sus hermanos, tratándolos como uno más, y por otro lado yo creo que también a los padres diciéndoles que dejen rienda suelta a sus hermanos, que es lo que toca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la importancia de los hermanos siempre nos ha parecido que era vamos, necesaria absolutamente, ¿no? Yo creo que un poco en la novela se ve a través de la historia, ¿no? Pero lo conocemos todos, ¿no? Pero yo creo que la influencia de los hermanos hacia las personas con síndrome de Down, que son sus hermanos, es importante, es muy importante, pero tal como se demuestra en la historia Tranquila,
pues la importancia y la influencia que tienen los hermanos con síndrome de Down en los otros hermanos, yo creo que también es tal vez más importante todavía, ¿no? La influencia que tienen. Los hermanos se implican hasta donde pueden, algunos más, otros menos, otros mucho. Yo creo que cada cual se implica en la medida que puede y eso es lo que toca, o sea, implicarse en la medida que puede cada uno y, bueno, pues seguir la vida juntos como hermanos, que al final es lo que toca, ¿no? Desde Down España sabéis que también existe una red de hermanos, de la cual Jessica forma parte, mi hijo también forma parte y, bueno, pues bastantes personas más, porque entendemos que los hermanos necesitan compartir, necesitan tener un espacio común para poder hablar entre ellos, conocerse, y a través de los encuentros de hermanos y a través de los encuentros de familia, bueno, pues tal como también se explica un poco en el libro, pues esta función de conocerse, participar, colaborar, compartir, pues se ha ido produciendo y desde Down España creemos que es una función importantísima. Yo conozco a Jessica, conocí a Sergio, pues hace unos 5 o 6 años aproximadamente, ¿no? En los encuentros de familias y de hermanos, como he comentado antes, pero también en una acción que bueno, durante un tiempo, 3 o 4 años, estuvo funcionando en Valencia, y eran unas sesiones de cine que se montaban entre los hermanos con síndrome de Down y sin síndrome de Down, algunas parejas, algunos amigos. Eran unas sesiones donde se veía una película a lo largo de 2 o 3 semanas y luego se compartía, Jessica lo recordará perfectamente, se compartía pues en un sitio no de una forma académica, sino en un sitio, en un bar, en un pub, en algún sitio. Entonces, yo creo que fueran sesiones, bueno, donde la inclusión era total y donde se compartían muchísimas cosas entre hermanos y allegados a los hermanos, ¿no? Yo creo que fueron unas sesiones muy, muy interesantes. Las personas con síndrome de Down nos aportan muchísimo en nuestra vida y a los hermanos yo creo que les aportan más. Yo creo que, por citar algunas cosas, nos aportan paciencia, nos aportan empatía, nos aportan esfuerzo, sobre todo, nos aportan calma, tranquilidad, como dice la novela, y nos aportan otros puntos de vista y, por lo tanto, la experiencia con una persona con síndrome de Down, os puedo asegurar, y todos los que conocéis a alguna persona con síndrome de Down, no es en absoluto aburrida, ¿no? Podríamos decir que la vida con las personas con síndrome de Down de aburrida no tiene nada, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo, por lo menos para nosotros, y creo que para mucha gente ha sido muy positivo. Y ya para acabar, porque no quiero extenderme mucho, leyendo el prólogo, encontré una frase de Leticia Noro, que es la coordinadora de la red de hermanos, que me impactó ya la primera vez que la leí, ¿no? Pero que creo que es importante, y dice algo así como que siempre he pensado que las personas que se cruzan en el camino de mi hermano, de la persona con síndrome de Down, después de hacerlo, después de cruzarse con ellas, son mejores personas. Yo estoy plenamente convencido de que eso es así. Así que muchas gracias y cuando queráis, pues adelante. Muchísimas gracias, Mateo, por estas palabras. Me gustaría dar paso ahora a Alberto Vaquero, el jefe de Departamento de Operaciones de la Fundación 11, al que agradezco en nombre de la Federación que esté aquí esta tarde con nosotros. Hola, Alberto. Creo que está silenciado. A ver. Ahora. Sí. Pues nada, Sí. buenas tardes a todas y a todos. Todo lo contrario, el agradecimiento es mío de verdad por haberme invitado a este acto. Yo soy una persona que habitualmente estoy entre papeles, leyendo, estudiando, y entonces actos como este son los que te dan empuje para seguir, ¿no? O sea, y lo que digamos me hace dar gracias a la vida de trabajar donde trabajo, de trabajar con los colectivos que trabajo, porque la verdad que se agradece y te hace crecer mucho como persona, ¿no? Lo primero es agradecer a Santi y a Jessica el regalazo que nos has hecho, el acto de generosidad de haber aportado, de haber compartido con todos con toda la sociedad, digamos, pues ya es abierto, ¿no? Este relato, ¿no? Esta novela gráfica, este libro, no sé cómo llamarle, que para Fundación 11 el hecho de tener el logo aquí es una pasada, ¿sabes? Esta es una institución que se creó hace 33 años, que vive, siempre lo digo, de millones de contribuyentes, ¿no? De
todas las personas que día a día compran el cupón, y un buen porcentaje de esa aportación va destinada a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y esto se alinea perfectamente con el proyecto que habéis hecho desde Down España. Por supuesto, vamos a compartir siempre este tipo de tareas, y poco más deciros. Ya digo, solo un poco acabar, finalizar como dice Mateo. Yo tengo dos chicas con discapacidad, no es Down, son discapacidad intelectual, y siempre lo digo, y siempre lo diré, y eso lo llevo a fuego, ¿no? La capacidad, tendrán una discapacidad, pero todas estas personas, y creo que estaréis todos de acuerdo, tienen una capacidad fundamental, y es la de hacer feliz al que le rodea. Y eso no se barema en los centros base, nunca se ha baremado. Pero es impresionante la alegría que pueden dar, ¿no? de vivir, que al principio, bueno, te desencaja y tal, pero luego el convivir con estas personas día a día es una pasada. Entonces, nada, Jessica, muchísimas gracias, Santi, y a vosotros dos, Mateo y José. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras. Jessica y Santi, sé que tenéis muchas cosas que contarnos, así que os cedo el turno a vosotros. Yo me retiro, nosotros nos retiramos, os dejamos el mando y bueno, nos vemos luego en el turno de preguntas, que seguro que hay varias. Así que cuando queráis, de nuevo gracias por estar aquí, y cuando queráis es vuestro momento. Jessica, por favor, ¿empiezas tú? Vale, empiezo. A ver, yo principalmente dar gracias a todos los que estáis aquí, a Fundación 11 y a Down España, por habernos dado la oportunidad también de hacer más extensible este proyecto. Y nada, es que después de escuchar a Mateo me emocionaba mucho. Y nada, me han gustado mucho las palabras todo lo que habéis dicho, Mateo y Alberto, porque comparto al 100% todo lo que habéis dicho. Y por eso mismo, así es que Sergio en mí ha transmitido muchas cosas. Bueno, entonces cuando Sergio falleció en junio del 2018, que era algo que no nos esperábamos, el día que estábamos tirando las cenizas, pues se me ocurrió que no quería quedarme solo con su recuerdo y con sus palabras y imágenes que tenemos nosotros. Quería que eso fuera plasmado en... Lo primero que pensé fue un cuento, porque lo que tenía claro es que quería imágenes y palabras y poder transmitir todas las vivencias que yo había compartido con Sergio, y ya no las vivencias, sino todo lo que él nos había transmitido. A mí como hermana, a mis padres como padres y a todo su entorno. Porque han sido muchos aprendizajes, muchas enseñanzas, y la esencia de Sergio era pura magia. Entonces consideraba que eso no se podía quedar solo en nuestros recuerdos y que tenía que ser compartido con el mundo entero. O sea, que quedara plasmado. Entonces, pues tengo la suerte de conocer a Santi, porque fuimos antiguos compañeros de un colegio, y él es profesor, pero también es guionista de cómics. Entonces, cuando me encontré con él, pues pensé, pues mira, un cuento a lo mejor no, porque tampoco sabía yo cómo adentrarme en ese mundo, pero me vino a la cabeza la opción de cómic. Pero para mi gran suerte, yo no se lo llegué a comentar a Santi, pero él se adelantó, y él también había pensado lo mismo. Él junto a su mujer pensaron que después de lo que había pasado, que sería bonito escribir una novela gráfica de la historia de Sergio. Entonces, le doy a Santi y que Santi cuente. Muy bien. Bueno, gracias, Jessica. Bueno, muchas gracias por las palabras a todos los que habéis participado previamente. Yo también me he emocionado. La verdad es que es bonito ver cuando haces algo así y llega mucha gente y la gente lo lee, lo valora y
le gusta, ¿no? O sea, ve que tiene cierto interés. Yo soy guionista de cómic, realmente lo que más escribo es cómic didáctico, además científico, nada que ver con lo que hemos hecho en Tranquila, pero bueno, efectivamente conociendo a Jessica, la idea, por mi parte quiero decir, me la dio mi mujer me insistió en que sería bonito hacer esto. Yo veía que sería bonito, pero también lo veía un reto bastante importante porque era un poco meterme en la piel de otra persona para narrar un poco su vida, ¿no? Sus vivencias. Lo veía complicado, pero bueno, pero asumí el reto y nada, tuvimos una charla Jessica y yo, estaba también mi mujer delante y bueno, realmente plantamos ese día las semillas de todo lo que iba a ser Tranquila. Realmente ese día hablamos y más o menos lo que ha sido Tranquila, que es esta cosa tan bonita que tenemos por aquí, es de lo que estábamos hablando ese día. Y yo creo que se parece muchísimo, muchísimo a lo que Jessica podía tener en su cabeza ese día y yo también. Cuando se inicia un proyecto de escritura creativo, pues es siempre complicado que luego el final se parezca a lo que tú en un principio planeaste. Es complicado porque hay muchas etapas y muchos puentes que cruzar y algunos eran muy difíciles. Yo ya le puse a Jessica sobre aviso y le dije, mira, esto tiene muchas dificultades. No ya solo que tú escribas un montón de información para que yo luego sobre eso elabore un guión. No, es que luego hay que encontrar bueno, yo tengo que escribir ese guión. Primero ella todo el texto original, luego yo el guión, luego encontrar un dibujante que se comprometa a hacer un trabajo tan inmenso, porque es inmenso para un dibujante. Luego encontrar, bueno, que todo eso fluya, que vaya todo bien, encontrar un editor que lo quiera, en fin, bueno, le puse sobre aviso de que esto iba a ser difícil, ¿no? Pero que si salía, pues obviamente podía ser muy bonito. Y bueno, realmente nada, pues todos esos pasos que hablamos Jessica y yo desde el principio, pues poquito a poco fuimos haciéndolo sin pausa, pero claro, todo llevó tiempo, Llevó tiempo que Jessica elaborara de forma completa todo el relato original con todas las vivencias, anécdotas, frases, bueno, un relato súper rico, muy bonito, que daba para mucho más de una novela gráfica, daba para 7, 8, realmente. Bueno, hemos extraído de ahí para hacer una novela gráfica que tenga un sentido, que toque unos ciertos temas, pero bueno, ya digo, ha sido muy rico, la verdad, para mí ha sido muy rico poder estar en algo así. Ha sido muy enriquecedor. Yo no he tenido la suerte de tener en mi entorno a nadie con síndrome de Down. A Sergio lo vi muy pocas veces, pero nada, realmente apenas ni lo pude saludar. Entonces me resultaba complicado porque era un mundo ajeno. Pero bueno, todo lo que Jessica me transmitió con sus palabras, con las llamadas que hacíamos constantemente, con el relato original, me daban una imagen muy clara de lo que había que contar y de cómo había que hacerlo. Esto era un poco para introduciros a todos en el apasionante mundo de crear un cómic de la nada, que es un poco complicado, si queréis lo contamos en más detalle. Pero bueno, ahora ya que he contado un poquito cómo funciona todo esto y lo que hay que hacer, que hay que escribir, en fin, una base, luego un guión, luego hay que ir haciendo páginas, me gustaría que Jessica quizás siguiera y fuera un poco explicando cómo iba recibiendo ya todas estas fases del trabajo que íbamos haciendo. Si te parece, Jessica. Sí, pues para iniciarlo todo, Santi me pidió que le hablara un poco de Sergio, pero a nivel, pues, características, palabras típicas que él solía decir, frases, colores, o sea, gustos en general, series, bailes, o sea, claro, él no sabía qué le gustaba a Sergio, entonces él necesitaba un poco visualizar a Sergio. Entonces, pues yo le fui describiendo a rasgos generales, bueno, características muy concretas de Sergio porque las tenía. Entonces, él ya se hizo una idea. Y ahí ya fue el siguiente paso para mí, que la verdad es que me costó mucho al principio porque tuve que empezar a escribir, pues, la historia de nuestra vida y la verdad es que iniciar ese paso me costó mucho. Una vez empezaba, me enganchaba y me gustaba mucho porque era como volver a vivir nuestra vida desde que Sergio llegó cuando yo tenía 6 años. Entonces, me gustaba mucho en el momento que una vez me ponía, era como si lo tuviera conmigo de nuevo. Entonces,
pues me ayudaba mucho, porque pues, revivía momentos muy divertidos, luego a la vez lloraba de ver pues, la situación real, entonces pues era un poco un vaivén de emociones, pero que a su vez me ayudó mucho. Había veces que paraba y Santi me decía, venga Jessica, va, mándame algo más. Y yo le decía, es que lo intento, pero ahora, entonces, claro, ese proceso fue largo, no sé lo que tardé en enviarle la historia de principio a final, pero unos cuantos meses. Y mientras tanto, pues también me gustaba mucho el hecho de, para mí Santi era como, le decía, si es que ahora me estás conociendo, vamos, al 100%, porque ya no solo le contaba nuestra historia, sino en el momento que me salían emociones, yo se las escribí y se las redactaba, porque consideraba que él tenía que conocer muy bien, pues como yo me sentía en esos momentos con respecto a lo que yo había vivido con Sergio y creo que eso a Santi le ayudó mucho para el resultado final que habéis podido leer todos. Entonces yo fui súper transparente de principio a final. Y luego, pues una vez conseguí enviarle todo el relato, Santi pues se lo leyó varias veces, supongo, y entonces él ya pues me dijo, mira Jessica, pues me hizo las propuestas de, pues, ¿qué te parece si lo enfocamos así, así, así? Él todo me lo preguntaba y la verdad es que a mí todas las ideas que me iba proponiendo me gustaban mucho porque me parecían súper claras y súper bonitas de transmitirlo en un cómic. Entonces, nada, una vez él me comentó más o menos cómo distribuir la historia y organizar la idea, pues nada, se puso manos a la obra y entonces me iba enviando pues eso, las páginas de... Claro, yo aquí os tengo que decir que he aprendido mucho porque para mí este ha sido un mundo totalmente nuevo, el mundo del cómic. Entonces, claro, él me enviaba las páginas y me explicaba muy bien, pues yo ahora te voy a enviar la descripción de lo que quiero que aparezca en esta página, de cuántas viñetas tienen que aparecer, de... Sí, a ver. Perdona. Sí, es que, no sé, los que nos estáis oyendo, escuchéis que le enviaba las páginas, yo no le enviaba las páginas dibujadas, yo no dibujo, yo no sé dibujar. Yo lo que le mandaba era el guión de las páginas, es decir, ¿qué lleva el guión de una página? Pues lleva la descripción de qué se cuenta en esa página, cuántas viñetas lleva, qué hay en cada viñeta, qué personajes salen, en qué actitud están. La viñeta muchas veces indico en qué plano se ve, cuánto ocupa la viñeta en la página. El guión que en realidad es como una carta hacia el dibujante a través de los textos que van a aparecer, claro. El dibujante, que todavía no teníamos, el dibujante con eso tiene que construir una página. Entonces, bueno, pues digamos, para que la gente se vaya ubicando, yo empecé a escribir guión y escribí más o menos unas 20 páginas de guión, de las 120 o casi 20 que son. Escribí unas 20 y entonces ya fue cuando el siguiente paso, cuando empezamos a buscar dibujante, ¿no? Era para, ¿no, Jessica? Para centrar a la gente que sepa un poco los pasos. No, y iba a contar eso, ¿no? que tú describías muy bien, o sea, era para que yo visualizara el guión, o sea, las viñetas cómo iban a estar, y ahí Santi explicaba lo que quería que apareciera en los dibujos, pero no había dibujante, como bien ha dicho. Entonces, claro, ha dicho buscamos dibujante, pero no, lo buscó Santi, yo no conozco dibujantes en este mundo. Entonces Santi pues, me dijo, ahora es el siguiente paso, este paso también va a costar mucho, que es lo que he comentado antes. Claro, imaginaros el proyectazo que es, o sea, todas las páginas dibujadas de principio a final, es espectacular. Entonces, primero contacto con un dibujante que hizo 2 páginas de prueba para presentármelas también a mí, y de hecho nos gustó mucho, pero luego más adelante pues el proyecto se paró, ¿no, Santi? Y entonces Santi pues, se puso manos a la obra y buscó a otro dibujante, que fue Gol, que ha sido el dibujante final de Tranquila, que yo tengo que decir que más orgullosa no puedo estar porque me ha encantado. O sea, creo que las imágenes no pierden detalle. O sea, es como si estuviera viendo mi vida a través de esos dibujos tal cual. Y Santi, de hecho, es una de las cosas que me dijo al principio es de tú, una novela gráfica, no tienes que verte reflejado el dibujo en sí, o sea, es lo que tú cuentas, pero los dibujos no son tal cual vosotros.
pero os tengo que decir que yo a Sergio lo veo reflejado en todas las páginas, pero ya no solo yo, sino mis padres y la gente que bien conocía a Sergio me dice, es que es Sergio. Entonces, eso se lo transmito a Gol y Gol me dice que le gusta mucho porque para él fue como si Sergio lo hubiera guiado a dibujarlo así, porque él realmente lo que hace es dibujar y dejarse llevar como un dibujante de cómic. Pero sí, o sea, Sergio, quien lo ha conocido, está en esas páginas y los dibujos de Gol, ya os digo que no pierden detalle, o sea, es que estoy mirando aquí porque tengo aquí el cómic, pero bueno, lo voy a enseñar, aunque ya lo hayáis visto, pero es que claro, es que todas las imágenes que aparecen en el cómic tienen detalles hasta el más mínimo. Entonces yo estoy encantadísima y el trabajazo de ambos es exagerado. Sí. Bueno, eso quería comentar que contacté con Gol, yo no había trabajado nunca con él, pero es un dibujante y guionista de cómic muy experimentado, con muchísimas publicaciones. Y lo busqué porque me gusta mucho lo que hace, pero sobre todo en este caso, contacté con él por dos características de su trabajo. Es un dibujante que el tema de costumbrismo lo lleva muy bien. Era una novela gráfica en la que la vida cotidiana tenía que salir constantemente, que es quizá lo que Jessica quiere decir con que no pierde detalle. Están en un comedor en una casa y el comedor es un comedor. No hay 3 líneas de una pared. No, hay un comedor, hay un cuadro, hay un no sé qué, hay un pañuelo por ahí. O sea, está constantemente introduciendo detalles que dan la sensación de vida cotidiana, ¿no? O sea, el costumbrismo. Y por otra parte, era una historia muy emocional y tenía que ser alguien que transmitiera mucha emoción con su dibujo, o sea, que supiera narrar y mostrar bien la emoción. Y aunque Gol, yo creo que no había hecho eso nunca en sus trabajos previos, yo lo había visto. Yo, que había leído muchos de sus cómics, yo sabía que él podía hacer eso. Y cuando le contacté, la verdad es que se sorprendió mucho. Dice, pero bueno, primero nunca había dibujado un cómic no escrito por él. O sea, todo lo que había dibujado, todo lo había escrito él previamente. Era la primera vez que un guionista, en este caso yo, le contactaba para que dibujara una novela gráfica. Él estaba muy sorprendido. Yo le dije, Gol, es que yo creo que encaja muy bien tu arte con este proyecto. Bueno, y efectivamente, como dice Jessica, ha sido así. Yo creo que el resultado gráficamente es espectacular. Sobre todo en los temas que estoy comentando, ¿no? En el tema de costumbrismo y en el tema de emoción, porque realmente eran dos pautas importantes en la novela gráfica que tenían que quedar muy bien reflejadas. Y yo creo que, bueno, que tuvimos mucha suerte de tener a Gol allá a nuestro lado con todo eso. Mucho. Luego, de hecho... Entonces, Jessica, bueno, nada. Adelante. No, iba a decir que los dibujos, para llegar a lo que habéis visto vosotros, o sea, ellos primero, o sea, Gol primero los dibuja a mano. O sea, que es que... No, yo es que lo cuento porque creo que eso a lo mejor hay gente que se piensa que directamente están hechos a ordenador o no sé, pero él dibuja a mano y una vez los dibujaba a mano se los pasaba a Santi me los enviaba a mí, los íbamos viendo, todos chulísimos, o sea... Y después ya el proceso siguiente ya es pasarlos, ¿no, Santi? Escanearlos. Bueno, también luego fue la decisión de si se hacía color, si se hacía blanco y negro. Eso os lo explica Santi mejor y os dirá porque al final fue en estos tonos azules y os dirá cómo se dice. El proceso técnico, el proceso creativo de todo esto gráfico se dibuja a lápiz la página, luego entonces es cuando yo se lo enseño a Jessica para que Jessica lo apruebe, para que vea si de verdad muestra lo que tenía que mostrar esa escena. Una vez aprobado, se pasa a tinta, eso se hace con un calcado, ¿vale? Se pasa a tinta, esa tinta se escanea y ese escáner ya está, digamos, la imagen en el ordenador y a partir de ahí se le aplica el color, los bocadillos y los textos, que es la fase final, lo que yo llamo postproducción. O sea, que es una fase, o sea, es un trabajo con muchas fases, muy elaborado, muy costoso. También era muy importante que el dibujante fuera alguien comprometido, trabajador, que no nos dejara colgados después de haber hecho 50 páginas. Habría sido una ruina, ¿no? Pero bueno, Gol se implicó muchísimo y bueno, ya ha puesto muchísimo trabajo y mucho talento ahí y ha quedado algo como muy, muy bien. Decías, Jessica, que comentara qué cosa era. No, lo del tono azul, porque se eligió... Ah, lo de los azules. A ver, hacer toda la novela gráfica en color habría sido el doble de tiempo. No hemos hablado de cuánto tiempo hemos estado. Si alguien tiene interés, que nos lo pregunte en los comentarios.
Pero bueno, en esto se tarda tiempo. A color habría sido el doble. Hay muchas opciones, puede ser a todo color, puede ser en bitono como ha sido, podría haber sido simplemente en blanco y negro, simplemente la línea de la tinta y ya está, como hay otros cómics que se publican. El manga, por ejemplo, el cómic japonés suele publicarse así en blanco y negro. Había varias opciones. Y fue Gol el que dijo que, bueno, es algo intermedio, ¿no? Entre blanco y negro y full color, pues algo intermedio es un bitono. Y él me dijo que consideraba que para el tono de la novela gráfica, costumbrista, emocional, que un bitono, o sea, un único color con el que reflejar todo, que podía ser muy adecuado. Y bueno, yo dije, vamos a probar a ver qué tal. Y nada, él hizo las 5 primeras páginas de golpe, nos las mandó, bueno, yo me quedé, estaba sentado, me caí al suelo, se las mandé a Jessica, también le gustaron mucho, ¿no, Jessica? Muchísimo. Me encantó desde el primer momento, sí, sí. Y bueno, pues nada, a partir de ahí pues seguimos produciendo. Yo iba escribiendo guión, yo iba obviamente mucho más avanzado que Gol, es natural, si no tiene guión no puede dibujar. Es un proceso en cadena. Y nada, y fue trabajando y fue produciendo muy rápido. Esa fase fue rápido dentro de lo que es la dificultad que conlleva crear una página de cómic, que lleva mucha faena. Pero bueno, nada, Jessica iba viendo todo, iba haciendo en algún caso alguna mini corrección, alguna palabra que no debía ser así, ¿no? También es verdad que al final tuvimos una fase como es natural de repaso de cosas que hayan podido quedar mal o no sé, en fin, alguna errata también. Eso no está bien. ¿Qué más, Jessica? No, y una vez ya tuvimos pues más o menos el proyecto avanzado, los dibujos, el guión, ya estaba todo bastante finalizado. Entonces yo también contacté con Jorge San Segundo, que es el hijo de Mateo, y entonces le comenté el proyecto y le dije que qué le parecía y tal, habló con su padre y su padre también se puso en contacto con, bueno, como presidente de Down España, pues ya ellos valoraron el proyecto, se leyeron algunas páginas, como ha dicho Mateo, sí que les gustó mucho, a mí me hizo mucha ilusión, la verdad, porque el hecho de que, pues, como Down España, que les gustara el proyecto, pues me satisfacía mucho porque ahí ya veía que sí que estábamos transmitiendo parte del objetivo con que habíamos iniciado toda esta novela gráfica. Entonces, una vez ya hablé con España y me dieron el visto bueno también, pues Santi ya contactó también con diferentes editoriales y que ese también era el último paso ya final. Sí, ese último paso es muy delicado porque a veces ocurre que creas un proyecto, creas un cómic, una novela gráfica y a lo mejor no encuentras quien la quiera publicar. Esto a veces pasa. Entonces, bueno, yo ya le había advertido a Jessica, digo, hay varios pasos que cumplir, habíamos ido cumpliendo todo bien, pero llegaba ese último. Y bueno, lo mostramos a diferentes editoriales, lo mostramos quizá al principio, demasiado al principio, cuando estaba muy poco empezado, y ahí la recepción no fue demasiado, igual es que no supimos explicar bien el proyecto. Y luego, una vez más avanzado, hubo una segunda fase de envío, ya en pandemia, creo recordar, ya en pandemia, y ahí estaba ya el proyecto más acabadito, estaba ya quizá la mitad de las páginas dibujadas, ya el editor podía ver bastante material y leer y ver bien el tono, captar el tono de la historia. Y ahí sí que la verdad es que tuvimos, suerte no lo sé, pero vamos, hubo varias editoriales interesadas. Hubo 3 editoriales, 3 que ya nos plantaban un contrato en la cara, nos hacían una oferta porque estaban muy interesadas. ¿Vale? Hubo una especie ahí como de, no peleilla, pero vamos, que pudimos elegir, ¿no? Digamos que muchas veces tienes suerte si una editorial se interesa. En este caso ya digo que había 3. Pero bueno, Nuevo 9, que es la editorial que finalmente lo ha publicado, apostó muy fuerte, nos dijo desde el principio que le gustaba mucho el proyecto y quería hacer una edición como habéis visto, ¿no? Como si muchos de los que estáis ahora mismo en la conferencia seguramente ya conocéis Tranquila, lo tenéis en vuestras manos. ¿Vale? Es una edición en un tamaño muy, muy lindo, la tapa espectacular, unas guardas bonitas para firmar, la calidad del papel es brutal, es buenísimo.
una edición muy, muy buena, ¿vale? Ya hablamos de todos los detalles así más concretos de, bueno, pues vamos a dejar un epílogo para Jessica, vamos a hacer que el prólogo lo escriba alguien de Down España. Ya fuimos perfilando los detalles, ¿no? Pero los detalles técnicos de la encuadernación, del lomo redondeado, en fin, detalles técnicos de la edición que nos los planteó desde el principio y vimos que la editorial lo que estaba haciendo era apostar fuerte por sacar una buena edición de este TVO. Y bueno, ya que podíamos elegir, pues obviamente elegimos esta posibilidad que era la que más nos gustaba. Y nada, y una vez ya hemos llegado al cómic final, pues yo tengo que decir que estoy muy contenta con los resultados porque, pues, claro, yo sabía que, o sea, a mí me gustaba mucho el resultado final, pero al final no deja de ser mi historia, lo que yo he vivido con Sergio, lo que él me ha enseñado, lo que hemos compartido y todas las vivencias y demás que hemos tenido. Pero, claro, no sabía bien cómo le iba a llegar al resto de la gente, porque por un lado pues están los familiares y amigos, por otro están las familias que tienen alguna persona con síndrome de Down en su entorno y luego están las personas que nunca han convivido con una persona con síndrome de Down. Entonces no sabía bien cómo iba a llegar, pero llegados a este punto me he dado cuenta que se transmite muy bien el mensaje, que las historias de Sergio, las vivencias y ya no eso, sino creo que se transmite muy bien el mensaje de que al final pues los límites los ponemos nosotros si queremos, pero que si no queremos poner, o sea, que al final los límites los ponemos nosotros y que, como bien ha dicho Mateo, la paciencia es una de las cualidades que nos enseñan ellos desde bien pequeños y junto a ellos aprendemos que pasito a pasito podemos conseguir muchas cosas, que hay veces que tenemos tanta prisa por conseguir las cosas ya, que al final ahí es cuando perdemos el valor de querer conseguir eso. Entonces, con ellos, bueno, yo con Sergio lo que he aprendido es que al final el que quiere puede, pero que si necesitas más tiempo, pues dátelo, permítetelo y permíteselo y confía en esa persona. Y Sergio a mí, pues, al igual que dice Leticia en el prólogo, nos hacen mejores personas. Yo también lo comparto, porque al final con ellos yo creo que aprendes también el valorar los pequeños momentos, el valorar las pequeñas situaciones, el disfrutar de todo y de cada una de las cosas que nos rodean y el valorar a las personas por cómo son y por lo que hacen, sean como sean cada una de ellas. A mí eso es lo que me ha enseñado Sergio y creo que muy bien se transmite en esta novela gráfica porque al final, como siempre he dicho, sin él no sería yo porque los valores que tengo en la vida los he ido aprendiendo gracias a Sergio y tengo la sensación que todos los que habéis convivido con personas con síndrome de Down, así es, aprendemos muchas cosas de ellos y creo que este cómic puede transmitir, o sea, le está transmitiendo a las personas que no han tenido la suerte de convivir con personas con síndrome de Down y darles ese valor que al final que tenemos todos por ser personas y ver que podemos conseguir muchas cosas. Y luego también lo que comentabais antes de los hermanos, y que es verdad, lo que decía Mateo, que al final, y eso lo hemos comentado muchas veces en los encuentros de hermanos, que muchas veces los padres pues no dejáis de ser padres y estáis ahí pues más preocupados, más tal, y muchas veces es una lucha de nosotros con vosotros, de decir, Jolín, es que permítele esto, permítele lo otro, pues que no pasa nada, que tire hacia adelante. Entonces yo creo que al final es muy importante la tarea de todos en el entorno familia y en el entorno de las personas. ¿Por qué Tranquila, Jessica? ¿Por qué ese nombre? El nombre de Tranquila es porque Sergio tenía muchas frases y palabras concretas, pero tranquila y tranquilo era una que decía muy, muy de seguido. De hecho, pues, teníamos el cachondeo con él y muchas veces era de tranquilo, ya le decíamos tranquilo, porque como siempre nos lo decía, porque sí, en cualquier momento era tranquilo. Y él ya se reía, pero continuamente tranquila, 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 tranquilo. Entonces,
claro, en una de varias palabras y de frases que le dije a Santi también le llamó la atención, porque claro, yo muchas veces a Santi, aparte de escribirle las cosas, le enviaba audios para que él recibiera bien cómo lo decía Sergio, cómo nos lo transmitía. Y entonces, pues, yo cuando me dijo, piensa un título, yo pensé, sí, tranquila es lo más clave, o sea, es la palabra clave de Sergio y cualquiera de su entorno sabe que era su palabra, tranquila, tranquilo. Y Santi, pues al igual que coincidimos en pensar en escribir un cómic, también pensó en tranquila como título para la novela gráfica, entonces no tuvimos muchas dificultades de elegir el título. Fue algo al unísono, no sé. Mira, José, vamos a ver, mi versión, esta es la versión de Jessica, la mía. Jessica me transmitió un montón de palabras, de mensajes, de ideas, de preferencias de Sergio, ¿no? Pero claro, yo cuando pensaba en el tono y la estructura de la novela gráfica, vi que, digamos, el pitch, o sea, como el resumen de lo que es la novela gráfica, era la vida de Sergio contada a través de los ojos de Jessica. Entonces, justo para ese enfoque que es el que yo quería darle a la novela, el título Tranquila era perfecto, porque es él hablándole a ella. Entonces era perfecto. Nada, esto iba a decir, no sé, igual iba a decir algo más, pero en esencia iba a decir esto. Que resumía bien la idea del pitch de la novela, o sea, del resumen de la novela. Jessica. Sí, de hecho yo iba a decir, yo a día de hoy, pues la verdad es que pues después de todo lo que hemos vivido y tal, pues yo es como que tengo ese tranquila de Sergio en mi cabeza y me ayuda mucho en mi día a día porque es como tranquila. Y realmente me transmite esa sensibilidad, esa tranquilidad y esa magia de Sergio la tengo a diario y ahora pues gracias al cómic yo lo tengo aquí en la habitación de estudio y cada vez que lo miro es como la palabra me transmite lo que es en sí y Sergio es como que me sigue acompañando y está aquí y ese tranquila pues me transmite mucha paz, que al final Sergio era paz y calma. Nos habéis hablado de todo el proceso de creación del cómic y tenemos una pregunta de alguien que nos está viendo que es fundamental. ¿Dónde pueden adquirir el cómic? Nos están preguntando. Bueno, creo que es en toda presentación, así que coméntanos, Jessica. El cómic lo pueden adquirir en cualquier librería diciendo el título Tranquila y la editorial 99. Lo pueden pedir y la librería lo pedirá y nada, que lo pidan en cualquier librería y si no, en Amazon también tienen la opción y en la FNAC. De hecho, Santi, podemos comentar que esta semana nos ha confirmado la editorial que han dado a imprimir la segunda edición. O sea que espectacular. Yo estoy un poco en una nube con todo esto, la verdad, porque eso es señal de que realmente está gustando mucho. Qué buena noticia. Jessica, nos comentabas esa frase que además la escribes ahí al final de Sin ti no soy yo y en el cómic cuentas cómo la presencia de Sergio te ayudó un poco a definir tu vocación profesional. Cuéntanos un poco más de esto porque eso pasa mucho en los hermanos con las personas con síndrome de Down que generan proyectos gracias a la presencia de sus hermanos. ¿Cómo fue en tu caso? Claro, a ver, yo tengo que agradecer mucho a mis padres que ellos desde bien pequeña me han implicado. También es verdad que yo cuando nació Sergio tenía 6 años, pero es que ellos me han implicado mucho en toda la evolución de Sergio, en decisiones, en la evolución, en todo. Entonces, pues lo he vivido muy de cerca. Cuando era más pequeña, pues, claro, yo no me podía quedar sola en casa, mi padre trabajaba, mi madre era la que llevaba a Sergio a logopedia, y entonces yo mientras era pequeña, o sea, 6, 7 años, yo lo acompañaba, incluso a veces me dejaban entrar en las clases, entonces, claro, a mí me encantaba. Y luego pues yo en casa me ponía con él y yo recuerdo
ser pequeña y yo lo tenía en la cabeza y era como, cuando quería que él aprendiera algo, que consiguiera algo, yo en el fondo tenía la certeza de que lo iba a conseguir, entonces era como, él puede conseguirlo y entonces yo apostaba por él, aunque no se lo dijera directamente, pero yo le dejaba su espacio, pero yo por dentro de mí era, va a conseguir. Entonces es como que siempre he estado muy cercana a él, luego ya conforme fue mayor, él me iba enseñando a mí también más cosas, pero vamos, que la implicación que me han permitido mis padres pues fue lo que conforme he ido haciéndome mayor, pues darme cuenta de que, pues, que me gustaba mucho trabajar con personas con discapacidad, pero bueno, al final he acabado siendo profesora también en colegios ordinarios. O sea, a mí lo que me gusta mucho es trabajar con personas y intentar ayudar y que me ayuden, transmitir y que me transmitan, porque y todo eso, o sea, y la paciencia y la vocación que tengo pues, ha sido gracias a todo lo que he ido aprendiendo con Sergio. De hecho, en mi día a día, todo lo que he vivido con él me ayuda mucho a confiar y a creer en mis alumnos, tengan las dificultades que tengan. Y es más, me gusta poder estar en clases en las que haya variedad de alumnado. O sea, niños que tienen dificultades de aprendizaje, niños que van estupendamente académicamente, o sea, variedad en todos los sentidos, porque ahí es cuando se ve una realidad. Y nos pregunta también, este ejercicio tan fuerte de introspección que has hecho para sacar adelante toda tu historia y que además, por lo que contáis, también se lo has contagiado a Santi, incluso a Gol, todo habéis hecho ahí como una introspección compartida. ¿Crees que te ha hecho conocerte mejor a ti misma, a Sergio, a tu familia? ¿Te ha dado un nuevo nivel de relación con tu hermano? No, yo ese ya lo tenía y yo creo que eso es lo que he podido transmitir y plasmar. O sea, eso ya estaba. Nos preguntan también, nos comentan que en el cómic encuentran lecciones de vida y que ven situaciones que tendrán que enfrentar también como padre de una persona con síndrome de Down. Así que me imagino que eso es algo importante para vosotros porque es lo que comentabas, que habías transmitido, que se consigue transmitir el mensaje, ¿no? Sí, así es, porque en el cómic, claro, al final, como ha dicho Santi, muchas historias que se han quedado se han quedado para otra ocasión, pero aquí sí que Santi ha intentado pues sacar un poquito de todo, un poquito las aficiones de Sergio, un poquito las etapas que hemos vivido como familia y acompañantes de pues el inicio en un colegio, luego el paso al instituto, luego una vez en el instituto valorar si sigue, no sigue, y luego ya pues si cómo empezar en la vida laboral. Entonces, son los pasos que la vida nos ha ido dando y eso se va transmitiendo ahí, aparte pues eso de todas sus aficiones y de todas las cosas porque Sergio era un gran bailarín y entonces dentro del mundo del baile también ha conseguido muchas cosas, pero es que él se lo curraba mucho y es que él lo tenía, era un arte que llevaba en su sangre, el baile, entre otras muchas cosas. Es como, por ejemplo, las páginas en las que se ven que con 24 años aprendí a montar en bici porque pues, a mi marido le gusta mucho hacer triatlones, entonces Sergio pues muchas veces me acompañaba y íbamos a verlo. Entonces, claro, Sergio veía que él iba en bici, luego que yo alguna vez también me iba en bici con él y él fue como, yo también quiero ir en bici. Pues con 24 años mi marido le enseñó a montar en bici y el tío aprendió a montar en bici, cosa que nunca había querido y al final pues cuando quiso pudo. O sea que entonces pues sí, en el cómic se van viendo pues eso, muchas etapas y muchos momentos de aprendizaje. Y luego también yo creo que sobre todo lo que transmite y lo que hemos vivido con él y a día de hoy es lo que me sigue transmitiendo y gracias a todo lo que ha dejado en mí, llevo mucho mejor pues su pérdida porque él nos deja, su filosofía de vida era vive la vida y disfruta de cada segundo. Y yo creo que eso el cómic lo transmite muy bien. O sea, disfruta de la vida.
porque es muy bonita, a pesar de las circunstancias que puedan llegar feas, la vida vale mucho y gracias a la vida hemos podido convivir con él. Santi, nos preguntan que como persona que no había tenido experiencias con el síndrome de Down, ¿qué ha supuesto para ti colaborar en este proyecto? ¿Qué crees que has aprendido sobre las personas con síndrome de Down, sobre la discapacidad intelectual? Pues muchísimo, porque claro, era a partir de cero. En mi caso era a partir de cero. Entonces, claro, para mí, ya digo, era un reto, eran muchos retos. Ese era uno muy importante, la verdad, porque claro, vas a hacer un cómic en el que el protagonista tiene síndrome de Down y no quieres explicar mal esas cosas, no quieres poner un tono que no sea el adecuado para contar eso. Eso por una parte. Por otra, estoy contando una vida real. Entonces, quiero que esa vida real se cuente como es. Claro, está Jessica siempre detrás de mí, asesorándome, corrigiendo si algo no lo he hecho bien, pero a pesar de eso es difícil. No ya solo es qué cosas ocurren, es también cómo ocurren, es el tono en que lo cuentas. Todo eso me resultaba difícil. Entonces, bueno, con respecto a lo que me preguntas, pues claro, obviamente he aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo. Yo creo que el subtítulo de la novela gráfica es adecuado y bonito. Esto de la suerte de haber tenido un hermano con síndrome de Down. Yo hace poco en una entrevista comentaba que yo no he tenido esa suerte. Quizá alguien lo vea frívolo decirlo así, pero realmente es así, porque todo lo que habéis comentado en las introducciones, Mateo, Alberto, es que realmente es así. Es que son gente que te aporta muchas cosas que gente, no sé cómo decir esto, más normal, sin discapacidad o sin estas capacidades especiales, no te aporta. O sea que, digamos que sí que es una suerte el haber podido convivir para Jessica, por ejemplo, o para los que estáis hablando aquí. Es una suerte haber convivido con alguien así porque te aporta unas formas de ver la vida. Yo lo he visto cuando estaba creando el guión del cómic y contando esta historia. Aporta cosas que no son normales, ¿no? Entonces realmente es como me parece que es como vivir una vida en multicapa, ¿no? Me parece que te aporta, igual una vida normal es una capa, y estar con gente, por ejemplo, con Down, igual son 3, 4 capas. Esa y 3 o 4 más, ¿no? O sea, como que mucha riqueza, una vida muy... Lo decíais como que no es una vida aburrida, ¿no? Seguro que no. Más bien al contrario, ¿no? No me cabe duda. Y seguramente pasará esto no solo con el Down, sino con otro tipo de diversidades funcionales, supongo. Jessica y Santi nos comentan, bueno, y aprovecho para leeroslo porque creo que es muy bonito, nos dicen que como padre de una persona con síndrome de Down es muy emocionante ver cómo el futuro de su hijo puede ser bueno, como contáis, bonito, y que le quita los miedos que pueda tener como padre. Así que os da las gracias y os comenta que va a ir corriendo a la primera librería que encuentre para leer tranquila. A mí una de las sensaciones que me ha dado al leerlo es que, como decía Jessica, se ven todos los procesos de la inclusión que se intenta trabajar desde la Federación y desde Down España, esos momentos en el colegio, la socialización, el ocio, el deporte, las aficiones, desde pequeño y toda esa evolución. Entonces creo que eso transmite muy bien la vida en inclusión de las personas con síndrome de Down y cómo puede ser enriquecedora para todo el mundo. Y cómo al final el hecho de que la inclusión verdaderamente sirve porque es cuando se aprende, cuando estamos todos juntos y compartimos espacios y actividades. Entonces creo que eso el cómic lo transmite muy bien. Me gustaría, para terminar, Jessica, pedirte, como hoy hay muchos hermanos que nos están viendo, hermanos y hermanas, tú formas parte de la red de hermanos y esto es un cómic que habla al final del amor entre hermanos. ¿Qué te gustaría transmitirle a esos hermanos y hermanas que nos están viendo? Pues sobre el cómic o sobre las vivencias que has tenido o sobre un poco lo que tú sientas. A ver, yo realmente pues que los disfruten mucho, que aprovechen muchos momentos con ellos y que confíen en ellos y que se dejen llevar también por ellos, porque al final pues son muchos, o sea, como bien Leticia comenta también en el prólogo, nosotros les enseñaremos, pero es que ellos nos dejan un gran aprendizaje y una gran enseñanza en la vida. Entonces yo creo que como hermanos, pues disfrutadlos y nada, disfrutadlos sobre todo en todos los sentidos, en todos los aspectos.
ayudarles, pero también que os ayuden ellos, porque es que de verdad los valores que transmiten te hacen reflexionar mucho en tu día a día en la vida y valorar cosas que a lo mejor en otra situación no habrías valorado. Pues con ese mensaje, si os parece, nos quedamos con ese aprendizaje mutuo y esa relación que tiene que haber siempre entre hermanos. Bueno, por mi parte, en nombre de la Federación, pues daros las gracias por este cómic y por estar aquí con nosotros. La verdad es que poder contar con estas iniciativas pues siempre enriquece muchísimo todo el conocimiento, porque al final es lo que decíamos, se aprende conociendo y este cómic transmite mucho lo que puede ser la vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias, y creemos que es muy importante. Por eso desde la Federación siempre se apoyan este tipo de iniciativas. Y nada, daros las gracias por estar aquí esta tarde. Alberto, muchísimas gracias a la Fundación 11 por colaborar en esta y en tantas iniciativas de la Federación. A vosotros. Y Mateo, pues te dejo que despidas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Sí, pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo y escuchando. Y no sé, yo creo que Jessica lo ha resumido muy bien. La vida de cada persona es única, es insustituible y a través del cómic podemos ver, nos vemos reflejados, ya lo he dicho al principio, todas las familias de personas con síndrome de Down, pero yo creo que también aquellas que no tienen personas con síndrome de Down pueden ver que la vida con una persona con síndrome de Down es una vida muy, muy fructífera y que vale la pena vivirla. Pues muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias también a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.